Yo tuve grandes profesores en el colegio que me enseñaron pues a amar la historia y la literatura. Yo creo que eso fue algo clave en mi vida, ¿no? Que, bueno, seguramente muchos de vosotros en las clases y demás pues habéis dado con profesores áridos que os hacen las asignaturas muy pesadas, no las hacen agradables, que sean entendibles y que uno pueda disfrutar de ellas. Y yo, bueno, en el colegio pues también tuve ese tipo de profesores, pero también tuve profesores muy buenos y que me enseñaron pues a amar la historia y amar la literatura, ¿no? Yo recuerdo con 13, 14 años esas primeras lecturas que incluso eran obligadas, no eran recomendadas, para asignatura de literatura y demás, pues la verdad es que me descubrieron un mundo nuevo, porque en mi casa no se leía demasiado y yo tampoco era un gran lector, ¿no? Pero bueno, fue descubrir esa literatura, sobre todo literatura española, y decir, madre mía, pero si esto me abrió un mundo nuevo, ¿no? Y luego también, pues ya cuando uno va siendo más mayor y demás, pues igual que esos profesores de literatura me enseñaron a amar la literatura o a descubrir obras fundamentales de la literatura universal y la literatura española, pues más adelante tuve profesores de historia también muy buenos, que me hicieron trabajar muchísimo, pero a la vez también a descubrir la historia, ¿no? No se limitaban a ponerse con un libro o a dictar apuntes, sino te la explicaban y te hacían entenderla y descubrirla y animarte a que uno pudiera conocerla por sí mismo. Y yo creo que esas fueron las claves en mi vida para dedicarme a la literatura y a divulgar la historia. Pero yo por formación no me considero historiador, me considero divulgador histórico, ¿no? Pues me gusta la historia y he escrito libros sobre historia, ¿no? Pues eso, el tener un libro entre las manos, ¿no? Que yo creo que es una de las cosas más hermosas que le puede pasar a uno en la vida, ¿no? Leer libros. Leer libros es algo maravilloso, es vivir las vidas de otros, conocer la historia de nuestro país, del mundo y lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que no hay nada mejor como leer una buena historia, ¿no? Y luego hablaba también de soñar la historia, ¿no? Seguramente muchos de vosotros habéis oído alguna vez la expresión esta bueno, pues yo a veces visualizo las cosas como si estuviera viendo una película, ¿no? Y eso me pasa muchas veces a mí cuando leo, cuando escribo historia. Yo la verdad es que lo visualizo mucho, ¿no? Lo contemplo casi como si fuera una película y me pongo en el lugar, ¿no?, de esos personajes históricos. Y en el caso de cuando escribo ficción, pues a veces lo sitúo como una especie de escenario, ¿no? Y me imagino qué podían sentir esos hombres en una batalla, o ese monarca en un momento determinado a la hora de tomar una decisión, o las gentes normales de una ciudad asediada en una guerra, por ejemplo, ¿no? Pues cuando uno escribe sobre historia, tiene que ser mucho más riguroso que cuando escribe ficción, desde luego. A la hora de escribir historia hay que estar muy bien documentado y ser muy riguroso, lo que no supone ser aburrido. Que eso yo cuando me puse a escribir no quería ser eso, no quería coger que mis libros fueran aburridos ni áridos, ¿no? Como me ha pasado a mí muchas veces, que coges un libro de historia, muchas veces los historiadores defienden que los únicos que pueden escribir sobre historia son los historiadores, que eso de los divulgadores históricos, pues eso es un señor que se pone aquí a escribir y ya está. No estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo por la parte que a mí me toca, ¿no? Pero es que es así, es que yo he leído libros que me han resultado muy atractivos por la temática y demás, pero que luego al profundizar en ellos, pues me he encontrado obras que es que no había por dónde cogerlas, que a lo mejor era un cúmulo de datos y de información y demás, pero que quizás a lo mejor no aportaba demasiado ni sabía contar realmente la historia ni hacerla atractiva. Yo con mis libros es lo que he intentado no hacer. Yo busco con mis libros el rigor, que sean, por supuesto, que sean rigurosos, contrastados, la información que salga sea toda contrastada, pero también que sean amenos y contar la historia como a mí me gustaría oírla o escucharla o leerla. No sé si lo he conseguido, esos son los lectores los que lo tienen que decir.